Gloria a Dios. Vamos al libro de San Juan y hoy vamos a leer la historia que se esconde en el capítulo 11. Y el mensaje de hoy es: resucítame. ¿Cómo se titula el mensaje? Resucítame. Y vamos a descubrir juntos cómo la cruz de Cristo es el único puente capaz de conectarnos con la eternidad. Dice el texto bíblico, San Juan capítulo 11, verso 1. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 6. Y cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo lo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y el texto más corto de toda la Biblia, verso 35. Y Jesús lloró. Jesús entonces, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es un muerto de 4 días. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Palabra de Dios. Mi querida iglesia, Jesús tenía una personalidad extraordinaria. Siempre estaba rodeado de mucha gente. Es que Jesús tiene lo que el ser humano necesita. Es el tipo de persona que siempre es bienvenido, no importa si es una fiesta, un cumpleaños, una reunión de oración o sencillamente es una reunión para decirle hasta luego a algún ser querido. Jesús es una garantía en cualquier terreno de tu historia. Es aquel que siempre necesita estar cuando todo el mundo cierra la puerta y quedas a sola preguntándote: ¿qué está pasando con mi vida? Jesús tenía esa conexión, y esa conexión muchas veces le decimos es empatía. Y por eso la gente seguía a Jesús por doquiera. Pero dentro del círculo amplio de Jesús, de seguidores que tenía, había un número de 12 personas que eran especiales para Jesús. Y esos 12 eran los discípulos que seguían a Cristo por doquier. Fueron los fundadores de la iglesia, aquellos que hicieron posible que el evangelio llegara a cada rincón de las naciones. Les llamamos apóstoles, pero era un equipo especial con un llamado especial a ministrar a multitudes. Pero dentro del círculo de 12, Jesús tenía un anillo más cerrado de personas. Es el tipo de persona con la cual usted tiene una charla, una conversación, sin tener en cuenta el tono de la voz, sin escoger cuáles son los adjetivos y sustantivos, porque no lo van a transmitir en las redes sociales. Y ese equipo estaba conformado por 3. Una señora llamada Marta, una hermana llamada María y un hermano llamado Lázaro. La familia de Marta, María y Lázaro era el tipo de familia donde Jesús se sentía confortable. Era el tipo de gente donde Jesús se podía quitar la camisa y todo estaba bien. Se quitaba los zapatos y andaba descalzo y nadie podía objetar absolutamente nada. Es el tipo de persona donde te sientas a un partido de dominó o a una charla o a ver un video de YouTube sin importar, porque todo está bien en casa. No necesitas una presentación magistral, no necesitas entender que estás saliendo vía satélite al mundo, porque estás en casa, y cuando tú estás en casa eres tú y la otra persona, estamos en familia, todo está bien. Pero un día el hermano de Marta y María se enfermó, y mientras el ser humano pueda hacer cosas, la va a hacer. Me imagino que el cuadro se presenta con una fiebre, tal vez un tipo de virus. No sé qué pudo haber estado tocando el cuerpo de Lázaro, pero el cuadro comenzó a empeorar y las cosas se salían de control, de tal manera que Marta manda un mensajero donde Jesús estaba en plena campaña evangélica en la ciudad de Jerusalén, y Marta y María, ambas hermanas, sabían el tipo de persona que era Cristo, sabían también el amor que tenía hacia esa casa, sabían también lo especial que era Lázaro para Jesús, y pensaron así:
tan pronto como Jesús escuche la gravedad de mi hermano, va a cancelar el evangelismo, va a dejar a las multitudes, va a dejar tirado la agenda a un lado y se viene para acá para sanar al que está enfermo, al que ama a él. Pero esas cosas no sucedieron así. Es igual que cuando elevamos una oración por un hijo y escuchamos como respuesta un silencio profundo y no vemos el accionar ni el mover de Dios. Y todos en algún momento hemos llegado a pensar que mi dolor no le interesa a Dios, que mi hijo no le interesa a Dios, que mis finanzas no le interesan a Dios, que mi cuadro doloroso no le importa a Dios, que mi vida haciéndose pedazos no le importa a Dios. Marta y María, por mucho que esperaron, no veían a Jesús llegar a Betania. Estaban esperanzadas, pero Jesús no llegó nunca. Y no llegó porque no le interesaba para nada sanar a Lázaro. ¿Y saben por qué no le interesaba sanar a Lázaro? Porque aunque Marta y María tenían un plan, Jesús tenía un mejor plan para ellos. Es que Dios siempre tiene un plan mejor que el tuyo. Es que tu mejor plan no es mejor que el de Dios. Por lo tanto, Jesús dijo, yo tengo un plan. Y siempre que Dios da como respuesta un silencio, es porque tiene un mejor plan. Y saben una cosa. Para cuando Jesús decide llegar a Betania, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Y esto es lo que pasa. Sale al encuentro su hermana Marta y le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No sé si usted lo ve de la misma manera, pero yo encuentro dolor en esta frase. Porque lo que está diciendo esta hermana es, si tú hubieses hecho lo que tenías que haber hecho, yo no hubiese descendido al valle de las lágrimas. Mi familia no hubiese tenido que llorar tanto. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cuántas personas hoy allí en las redes se están preguntando por qué Dios no ha respondido a mis lágrimas como debió haberlo hecho? ¿Por qué Dios no ha aparecido para ponerle punto final a la crisis de mi matrimonio? ¿Por qué Dios no ha intervenido para que mi hijo hoy no esté metido en las drogas, el alcoholismo, el cigarrillo? Porque hoy mi salud no se ha visto recuperada después de tanto ungimiento y oraciones. En algún momento queremos escuchar un porqué. Pero Jesús contesta al dolor de esta familia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Para Dios nada es imposible. No importa cuántos días llevan muertos tus sueños, Dios sigue siendo Dios de imposibles. No importa que se ha muerto en tu vida, Dios hoy es el Dios de lo imposible. ¿Crees esto? Dios siempre tiene la última palabra. Aunque no lo entiendas, aunque no lo veas llegar, Dios es más poderoso que tu crisis. Dios es más grande que tu depresión o ansiedad.
Dios es más real que tu soledad. Es que Dios es Dios de dioses. Y por eso le dice: yo soy la resurrección y la vida. María solamente llora. Marta llora. Y Jesús rompe un poco la dinámica y le dice: ¿dónde lo pusieron? Y dice el texto bíblico que entonces lo llevaron a la tumba. Y ahora Jesús lo vuelve a conectar con su realidad, con su dolor. De algo que a veces no lo entiendo. Quiten la piedra. ¿Qué dijo? Y escuche bien, porque hay un detallazo aquí que me deja pensando. Y es que Marta le dice: no entendiste. Hace 4 días se murió. Es que hay mal olor. Es que si quitamos la piedra, el cuerpo ya está en plena descomposición. Es que es verano y ya los tejidos se están pudriendo, los tendones se pudrieron, su carne está en putrefacción. Es que ya es un muerto de 4 días, Señor. ¿Cómo ahora que quites la piedra? Ya está. Llegaste tarde. Y querida familia, escuche una cosa. Jesús nunca llega tarde. Dígale que está a su lado: escucha bien que te están hablando a ti. Dígale, te están hablando. Usted que está en la red, Dios te está hablando a ti. Es que Dios nunca llega tarde. Es que Cristo siempre llega en la hora cuando más tú lo necesitas. Es que la presencia del dolor nunca será la ausencia de Dios. Y por esa razón la Biblia dice que Jesús se aproxima y le dice: ¿dónde le pusieron? Quiten ahora la piedra. Y le tiene que hacer recordar a su hermana, a esa familia con la cual compartió en múltiples ocasiones cuántas historias, anécdotas, experiencias vividas. Jesús ahora le tiene que decir: no te lo he dicho. ¿Cuántas veces te lo he compartido? Que si crees, verás la gloria de Dios. Lo que está diciendo el texto bíblico es que tú necesitas ponerle a tu problema fe. Y cuando tú le pongas fe a tu problema, entonces el dolor va a desaparecer. Ponle fe a tu cáncer y el cáncer va a parar. Ponle fe a tu depresión y tu depresión va a desaparecer. Ponle fe a tu diagnóstico y tu diagnóstico va a ser diferente. No te lo he dicho, que si crees vas a ver la gloria de Dios. Ponle fe a tu matrimonio y vas a vivir una auténtica resurrección. Ponle fe a tus sueños y vas a descubrir que solamente Dios es tu techo, que vas a lograr con la ayuda de Dios alcanzar el mundo de los felices. Pero tienes que ponerle fe, porque para el que cree, todo, escuche, dígale al que está a su lado: todo te es posible. Solamente tienes que creerle a Dios. Y entonces vas a ver la gloria de Dios tocando tu vida. La mujer de flujo de sangre le creyó a Dios. Esa señora que despertaba en un cuerpo que cualquiera de ustedes, hermanas mías, odiarían tener. Por 12 años un sangramiento incontrolado. Esa señora un día se puso un moño en la cabeza, tomó un vestido cualquiera, sin maquillaje, le puso fe a su enfermedad, le puso fe a su dolencia y con un toque el Señor le devolvió un milagro.
Aquella señora, hoy que estamos a punto de celebrar el Día de las Madres, una señora que no conocía el evangelio del pueblo de Israel. Aquella señora cananea le dijo un día a Jesús: suelta la palabra y el demonio va a salir del cuerpo de mi hija. Y Jesús dijo: sal. Y el momento salió. ¿Por qué? Porque le puso fe a su hijita. Aquel hombre, aquel padre que le dijo: Señor, mi hijo, el diablo lo toma, lo tira al fuego, lo mete de cabeza en el agua, intenta ahogarlo. Y Jesús dijo: yo voy a sanarlo. Sal de él, demonio. Y en el momento, dice la Biblia, salió el demonio. El centurión le dijo: no tienes que venir a mi casa. Mi siervo está muy enfermo, está a punto de morir. Ya los diagnósticos dicen que van a morir. Le quedan unos minutos solamente. Y Jesús dijo: voy a ir. Y él dijo: no tienes que venir. Suelta la palabra porque yo la he creído. Y en el momento el muchacho sanó. Ponle fe a tu dolor y hoy vas a sanar. Y si llegaste aquí en lágrimas, en bancarrota, en pobreza, en desánimo, en ansiedad, te vas a devolver en victoria, porque Cristo está entre nosotros. Ponle fe a tu vida y tu vida va a cambiar. Eso es exactamente lo que está diciendo el texto. Por eso dice la palabra que en el momento Jesús soltó la palabra. Y cuando Jesús suelta la palabra y le dice: quiten la piedra, es porque hay cosas en tu vida que tú vas a tener que hacer. Y hay otras cosas que solamente Dios podrá hacer. ¿Ustedes entienden eso? Jesús podía haber hecho volar en pedazos esa piedra hacia el cielo. El milagro hubiese sido más extraordinario todavía. Pero Jesús vio que el ser humano podía hacer algo. Y dijo: lo que ustedes pueden hacer, háganlo. Quiten ustedes la piedra. Ustedes no pueden resucitar a un muerto, pero sí pueden quitar la piedra. Hay gente hoy que pueden ir a ver a un profesional en la salud. Dios hará el milagro. Dios va a usar elementos. Dios te va a conectar con la sanidad. Pero tú puedes moverte a buscar ayuda profesional. Tú puedes moverte a ir a un aula de estudio. Tú puedes moverte a aplicar a un nuevo puesto de trabajo. Y Dios hará el resto. Lo que no va a pasar es que Dios resucite sueños sin que tú quites la piedra. Y a veces la parte más difícil, que para Dios es la más fácil, es la más difícil para ti. Creerle a Dios. A veces es lo más complicado. Y solamente se experimenta en una relación viva con el Señor. Por eso la Biblia dice que cuando ellos quitaron la piedra, Jesús soltó una frase que removió los cimientos de la muerte. Lázaro, ven fuera. ¿Qué dijo Jesús? No dijo ven fuera. Porque si Jesús hubiese dicho solamente ven fuera, se hubiesen levantado todos los muertos, desde Adán hasta Lázaro. Por eso Jesús dijo: esto solamente es un llamado para alguien que se llama Lázaro. Lázaro, ven fuera. Es tan poderosa la voz de Dios que Jesús tiene que llamar al muerto por su nombre. Es tan grande el poder que hay en Dios que a través de su voz se mueve hasta los cimientos de la muerte. Dígale al que está a su lado: prepárate, dígale William, prepárate porque vas a dejar la cueva hoy. Así que prepárate porque vas a dejar tu cueva. ¿Y sabes por qué vas a dejar tu cueva?
Porque Cristo está aquí entre nosotros. Y ante la voz de Dios no hay muerte. Ante la voz de Dios no hay fracaso. Ante la voz de Dios las cosas ocurren por el poder que hay en Él. Por eso tienes que prepararte. Porque si alguien te puso en una cueva, Dios te va a sacar de la cueva. Si alguien dijo que tú no puedes, hoy Dios dice que tú sí vas a poder. No porque haya virtud en el ser humano, sino porque Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es tan poderoso que solamente con soltar su voz, Lázaro se levantó. Y aquí Lázaro tenía 3 problemas. ¿Cuántos problemas? Son 3. Número 1, estaba muerto. Y eso es un problema. Y hay gente aquí que está muerta hoy. Hay gente aquí que dejó de soñar hace mucho tiempo. Hay gente aquí que dejó de darse valor hace mucho tiempo. Y estás aquí entre los vivos porque tu corazón funciona, porque tus riñones no han fallado. Pero estás muerto porque se te murió la ilusión. Se te murió los sueños. Se te murió la esperanza. Y Lázaro tenía el problemita que ya estaba muerto. Segundo problema, lo metieron en una cueva. Y el tercer problema, se aseguraron que de la cueva no saliera. Y por esa razón dice el texto que le pusieron que una piedra. En la única salida que tenía la cueva, le pusieron tremenda piedra. ¿Qué quiere decir este cuadro en la experiencia de Lázaro? Que humanamente el milagro era imposible. Humanamente nadie podía haber salido caminando de allí. Alguien, tal vez esta semana alguien te metió en una cueva. Tal vez el dictamen de un médico te enterró en una cueva. Tal vez un amigo te dijo que tú no puedes salir y te metió en una cueva. No sé quién te metió en una cueva. No sé quién te puso la piedra. Pero una cosa sé, Cristo te va a sacar de esa cueva. Vas a salir. Dígale que está a su lado. Vas a salir. Porque esa cueva no es tu casa. Esa cueva no es el lugar donde tú perteneces. Y no vas a quedar, no vas a permanecer en la cueva. Porque hoy tú vas a ver la gloria de Dios. Y Dios te va a sacar de ese ascensor espiritual, de esa mediocridad, de esa mortandad. Y vas a ver cómo las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. Porque tú le has creído a Cristo. Vas a salir. Porque cuando Cristo llega, te manda a mover la piedra o te la quita él mismo. Pero no vas a permanecer en la tumba. Yo me imagino que la historia de Lázaro nunca más fue la misma. Porque la vida le cambió. Lázaro se paseaba en un mundo local, en un mundo de poca gente, en un mundo desconocido. Y de repente rompe el récord Guinness. ¿Cuánta gente estaban invitando ahora a Lázaro a dar una charla para que le contestara algunas preguntas? ¿Qué sentía él cuando estaba en la cueva? ¿O qué sentía cuando se levantó de la cueva? ¿O qué pasó cuando dio los primeros pasos? ¿O qué pasó si recordaba algo cuando escuchó la poderosa voz de Dios? Todo el mundo quería ahora saber de Lázaro. Yo me imagino a Lázaro en las calles de Betania allí, firmando algunos autógrafos, la gente rodeando a Lázaro. Lázaro ahora el tipo más popular. Si hubiese existido el Facebook, Instagram, cualquier red social, cualquier plataforma, eso hubiese sido un batazo. Hubiesen roto récord. Hubiesen colapsado las plataformas. Hasta yo hubiese buscado a Lázaro para que me contestara algunas preguntas.
es que Lázaro nunca más fue la misma persona. Hubo un antes y un después. Y eso te conecta a ti. Porque hoy Dios va a resucitar todo lo que está muerto en tu vida. Y vas a vivir un antes y un después. Y vas a consolar a alguien que alguien en algún momento está pasando la misma situación tuya. Escuchen bien, porque aquí hay 3 puntos con los cuales voy a terminar. Aunque me dijeron que hoy no tengo límite de tiempo. Es que el Espíritu me cogió hoy. Mire, 3 puntos importantes. Yo termino. Lázaro resucitó. Se creó un impacto tremendo en la aldea. Escuchen. Y todo el mundo se conmovió. Ahora, ¿te has preguntado por qué Jesús tuvo que esperar 4 días? ¿Te has preguntado por qué Jesús tuvo que pasar a ser pasar a ser un cadáver para que Jesús hiciera un milagro? ¿Por qué Jesús no vino corriendo antes? ¿Saben una cosa? Dios a veces permite que tú tengas que enterrar algo para que tú mismo vivas la experiencia del desentierro. Hay gente que han estado trabajando mientras tú dormías para enterrar tu matrimonio, para enterrar tu relación, para enterrar tu éxito, para enterrar tu dignidad. Y a veces Dios permite que todo eso suceda. Mientras las lágrimas corren por tus mejillas. Mientras las preguntas nacen en tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Es que Dios permite que todo eso ocurra. Para que los mismos que te vendaron. Para que los mismos que te meten en la cueva. Para que aquellos que te ponen una piedra delante. Hoy vean que Cristo tiene poder. Hoy puedan vivir que hay una resurrección en tu vida. Que tú no eres un cadáver, tú eres un vivo entre todos los vivientes. Señores, ¿eso es serio? Esto es muy serio. Imagínense esos que vistieron a Lázaro. Debe ser impresionante vestir un muerto. Especialmente si es alguien muy querido. Yo tuve que vestir a mi primera esposa. Después de 10 días ella falleció en un accidente de habernos casado. Y es duro. Dejarla en una tumba es duro. El próximo jueves voy a estar saliendo para Cuba, porque el único hijo de mi hermano mayor se acaba de matar en una motocicleta, en un accidente. Y mi hermano Jorge me dice que mi hermano va todos los días a abrazarse a una tumba. Es duro. Esta semana tuvimos que dejar en la tumba a la tía de mi esposa. Eso es duro. Pero imaginen que usted tenga que sepultar a un muerto y 4 días después Jesús te devuelva al vivo. ¿Cómo reaccionaría usted? Que usted tenga que depositar allí, usted le tocó vestirlo, usted le tocó llevarlo, usted le tocó ponerlo en la cueva y ahora el que usted dejó muerto, ahora Jesús te lo devuelve ¿cómo? Vivo. ¿Y sabes por qué? Porque Él se lo dijo. Hoy verás la gloria de Dios. ¿Cuántas conversiones habrá generado el acto milagroso de la resurrección de Lázaro? Es impresionante. Solo que el ser humano,
Y es que nosotros como personas tenemos un problema grandísimo. Es que no sabemos balancear la dinámica de tiempo y voluntad. Era voluntad de Dios que Lázaro viviera. ¿Era voluntad, sí o no? Sí. Usted que está allí en las redes. Era voluntad de Dios que Lázaro viviera. Escríbanos ahí en el chat, en el muro, ahí, ponga ahí la respuesta. Yo creo que sí era la voluntad. Pero no era el tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo del ser humano. Marta y María mandaron a buscar a Jesús porque se estaban moviendo en una plataforma de tiempo. El tiempo mío, creyéndose que era el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios puede que no sea tu tiempo, aunque sea la misma voluntad. Por eso a veces vemos profesionales friendo papas fritas en McDonald's. Es voluntad de Dios que tú puedas lograr mucho más en la vida, sí, y lo vas a ver mañana. Pero hay un tiempo. Hay un tiempo. Y cuando tú quieres alterar el tiempo, malogras la voluntad. Porque el milagro no se ve resuelto. Y es que ya el ser humano, en una dinámica de tiempo, nos vemos a veces empujados. Empujados porque todo lo queremos instantáneo. Ahora, en el momento, ya ven y hazlo. Por eso los jóvenes no pueden esperar llegar al altar para consumar el hecho del amor. Por eso es que muchos empiezan una carrera y nunca la terminan en la universidad y no logran graduarse. Porque el tiempo a veces no es el tiempo de Dios. Y cuando tú adulteras y alteras tu tiempo pensando que es el tiempo de Dios, el milagro no ocurre. Por eso es que Jesús llega, ¿cuánto? 4 días después. Y entonces se fusiona perfectamente en la agenda de Dios el tiempo y la voluntad. Y eso logra una resurrección. Aquí hay gente que van a resucitar hoy. Porque hay poder en la palabra de Dios. Y Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y dentro de la tumba, dentro de la cueva, comenzó a haber un movimiento. Es que la palabra de Dios es dinámica. La palabra de Dios es activa. La palabra de Dios activa los sentidos. La palabra de Dios hace que todo responda bajo el tiempo y la voluntad divina. La palabra de Dios crea movimientos en el ser humano. Por eso el paralítico estuvo 38 años moviéndose en el estanque, creyéndole a Dios. Nunca se quedó en la casa, nunca renunció, nunca maldijo. Se movía porque él había creído a Dios y sabía que en algún momento, durante 38 años, el mover de Dios, el accionar divino, iba a obrar un milagro y él sería una historia entre los paralíticos, un testimonio del poder de que Dios sigue siendo Dios de imposibles. Nunca se desanimó. A mí me impresiona esto porque a veces pasan no 38 años, sino 38 días y estamos que ya no queremos venir a la iglesia. Porque no vemos un mover de Dios. Y estamos operando en el tiempo de nuestra agenda y no vemos un accionar de Dios. Y el esposo sigue siendo el mismo bruto que no se da cuenta de las cosas. Y nosotros orando, tratando de trabajar, de resucitar una relación, resucitar una interacción. Y no ocurre nada. Y nos desanimamos. Pero hoy Dios me trajo para decirte
No te desanimes, porque el tiempo de Dios va a llegar y el muerto va a resucitar. Porque hay poder en la palabra de Dios. Y lo sorprendente de esta historia, lo poderoso de esta historia, es que cuando Jesús se paró frente a la tumba lloró. Pero dentro de la tumba no ocurrió nada. Dentro de la tumba no hubo conexión entre las lágrimas de Cristo y el muerto. Es que Jesús lloró por empatía. Y yo hago un llamado hoy a los líderes de la iglesia a llorar con los que lloran, a interesarse por los necesitados. Tal vez el muerto no va a resucitar, pero le vas a dejar saber a esa persona que no está sola en su lucha, que no está abandonada por sus hermanos. Jesús lloró para demostrarle simpatía, empatía a Marta, a María y a todo el que estaba allí llorando. Pero solamente el muerto resucita por el poder que hay en la palabra de Dios. Solamente el muerto puede hacerle una resurrección cuando Jesús desata la palabra, porque la palabra de Dios es la que cambia las cosas. Y hay momentos que tú tienes que dejar las lágrimas para entrar en acción, en movimiento, por la palabra de Dios. Y sabes una cosita, cuando Lázaro responde al llamado de Cristo, todavía estaba atado. Porque Lázaro no resucita desatado. Lázaro resucita con ataduras. Y hay gente esta mañana que se levantó por el milagro de la vida que Dios le regala, pero ha venido a esta iglesia atado, ha venido a esta iglesia amarrado, ha venido a esta iglesia tal vez pasando por alguna circunstancia, no sé cuál es, pero estás atado. Y escucha bien, porque si la muerte no te paró en el camino, si las ataduras no te dejó en la casa, si llegaste aquí atado, te vas a ir desatado a casa. Por el poder de su palabra. Dígale que está a su lado, hay poder en la palabra de Dios. Usted que está en las redes, créale a Dios, porque hay poder en la palabra de Dios. Y vas a salir de la tumba y te vas a levantar en el nombre de Jesucristo. Y Dios te va a dar la libertad que tú necesitas para volar en tus sueños, para lograr tus metas. Hay poder en la palabra de Dios. Y ahora escuche bien, porque esto tiene un fin extraordinario. Esto es algo extraordinario lo que ocurrió allí frente a la tumba de Lázaro. Porque es más de lo mismo. Lo que ocurrió con Lázaro es lo mismo que va a ocurrir contigo. Y es una probadita de lo que Dios va a hacer con todos aquellos que han creído en Cristo, pero hoy están bajo la sepultura. Hoy no están entre los que viven. Hoy están en una grotesca caja. Hoy están en una funeraria. Hoy están en un cementerio. Y escuche bien, porque la palabra de Dios un día los va a levantar a ellos. Lo que el COVID hizo, lo que nosotros perdimos, las pérdidas irreparables de gente querida, de madres que un día nos dieron la educación, la formación, el amor, el cariño, la dedicación. Esas madres un día van a resucitar. Porque dice la palabra de Dios, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no nos vamos a adelantar a los que murieron, porque si ellos murieron en Cristo, los muertos van a resucitar, porque Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos de Cristo van a resucitar primero. ¿Tú crees esto? Entonces di amén. Si tú lo crees, di amén.
¿Por qué? Porque se va a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte con victoria. Vas a resucitar, porque Dios es Dios de milagros. ¿Hay alguien que cree eso? ¿Hay alguien que hoy necesita pasar por una experiencia de resurrección? Mira cómo dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 7. Otra vez, Dios determina un día, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Hoy es el día. Y yo voy a hacer un llamado mientras Jonathan me acompaña en el piano. Yo voy a hacer un llamado para todo aquel que ha creído en la palabra poderosa de Jesucristo. Para aquellos que están pasando por algún tipo de mortandad en su vida. Para aquellos que han dejado ir sueños. Para aquellos que han perdido hogares. Para aquellos que están luchando por la resurrección en su vida. Por aquellos que tienen miedos. Yo voy a hacer un llamado para aquellos que quieren ver la gloria de Dios obrando hoy en su vida. ¿Habrá alguien aquí que necesita que Cristo aparezca frente a su tumba? Gloria a Dios. ¿Quieres colocarte en pie? Hoy es el día. No es mañana. No te lo he dicho, dijo Jesús, que si crees verás la gloria de Dios. Allá en casa, este llamado es para ti. Yo no sé quién tú eres, en qué momento nos vas a estar viendo, pero si estás conectado con esta plataforma es porque Dios tiene un plan con tu vida. Y el plan de Dios siempre va a ser mejor que tu mejor plan. Jesús nunca llega tarde. No sé qué has tenido que enterrar. No sé si son las finanzas. No sé si has perdido una empresa. No sé qué has perdido de valor en tu vida. Si has tenido que dejar un ser querido. Si has tenido que decirle adiós a una relación. Si hoy estás en depresión. Si tu vida espiritual se ha muerto. Pero allí nos conectaste, es porque este canal es una ventana desde el cual tú puedes mirar los portales de la eternidad. Y es a ti a quien Dios quiere llamar. Porque hoy es un día de resurrección, es un día de poder. Porque Jesús ya lo dijo, ya se plantó Jesús y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Oramos. Bendito Padre, gracias. Porque al traernos a la iglesia, has traído respuesta de Dios a muchas oraciones. Aquí hay madres que en el día de la celebración no tendrán a sus hijos al lado. Yo bendigo a esas madres con el poder de tu palabra para que las promesas de Cristo hoy las puedan arropar, sabiendo que el mañana viene y los muertos resucitarán. Pero hay hijos que no tendrán flores para llevarle a mamá, porque ya mamá murió. Gracias, Padre, porque la palabra de Dios tiene una promesa maravillosa. Un día los muertos todos se van a levantar y nos vamos a fundir en un abrazo para siempre. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que de aquí en adelante descansan en el Señor.
Por eso dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo quiero ver a mamá, Padre, y muchos de los presentes también. Pero quiero ver a mis hijos triunfar. Hay gente aquí que están luchando solos en la vida para que puedan crecer hijos y mujeres de bien. Bendigo a esas madres aguerridas. Bendigo a los que dejaron sus sueños al lado en el camino de lo imposible, para que hoy, creyendo en la palabra de Dios, en el Dios de imposibles, puedan salir de aquí como guerreros de la vida, como gente que le han creído a Cristo y van a vivir una resurrección. Van a resucitar los sueños, van a resucitar posibilidades. Habrán conexiones que van a llegar a tu vida, que te van a cambiar tu realidad. Padre, bendigo a aquellos que son luchadores, a los que están pasando por crisis, a los que se sienten rotos por dentro, aunque se maquillan por fuera. Quiero bendecir a esas mujeres y a esos varones de Israel, para que en el nombre de Cristo puedan reiniciar una nueva etapa en su vida, sabiendo que la muerte no es el fin de todas las cosas, que Cristo siempre llega cuando todo se cierra. Por eso, Padre, bendigo a nuestros hijos en esta mañana y les digo que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti, en tu familia, en tus hijos y en tus sueños, mucha, pero mucha paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien fue bendecido esta mañana? Gloria a Dios. Que Dios te bendiga.